Hay peces marinos hermosos, pero existe uno que es precioso, pero al mismo tiempo muy peligroso. Eso es el pez león, así que aprendamos de este pequeño. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para descubrir animales increíbles. Comencemos con el video. El océano es la porción con la mayor extensión en el planeta y en él alberga una gran biodiversidad, por lo que es lógico pensar que todo es similar conforme se avanza en el cuerpo acuático alrededor del mundo. Pero no, también tiene diferentes variedades de ecosistemas, temperaturas, salinidad, profundidades y especies que lo habitan, por lo que es un error creer que los peces que vemos están en todos los mares. En el caso del pez león, son habitantes del Océano Índico y Pacífico, desde el lado oeste de África hasta Australia, comprende el Océano Índico, y desde Australia hasta el oeste del continente americano es lo que llamamos Océano Pacífico, y en estas aguas es donde habita este singular pez, aunque se limita solo a Oceanía, habitando en arrecifes rocosos y corales a una profundidad máxima de 50 metros. Prefieren estos lugares ya que se ocultan en grietas o cavernas subacuáticas. Pertenece a la familia biológica de los Scorponidae, un grupo de peces que tiene como característica poseer uno de los venenos más potentes de la naturaleza. No encontré subespecies reconocidas de estos. Son peces que alcanzan un máximo reportado de 20 centímetros, esto de largo, aunque por los apéndices que recubren su cuerpo pueden dar la apariencia de ser más grandes. Aún así, este pequeño animal es lo suficientemente peligroso. Tiene un color muy llamativo que resalta, presenta un color naranja brillante con franjas marrones y blancas, muy coloridos ante la vista, y es un indicativo que no es buena idea meterse con ellos. A esta condición de mandar un mensaje de peligro a partir del color se le denomina aposematismo. Su cabeza tiene una boca ancha, en su interior hay pequeños dientes, tanto en la mandíbula como en el maxilar, dos grandes ojos en los laterales, en su frente algunos cuentan con apéndices supraorbitales, su cuerpo es comprimido y alargado, además recubierto por apéndices que no son otros que espinas. Verán, en su primera aleta dorsal tienen de 12 a 13 espinas, en su segunda hasta 12, su aleta anal con 3 y las aletas pectorales tienen 17 espinas más blandas, las cuales no solo se clavan, sino también inoculan una peligrosa toxina. No presentan un dimorfismo sexual, ambos sexos son iguales en tamaño, forma y colores, siendo diferencias en cada individuo sin importar su sexo, por lo que para sexarlos es necesario hacer una laparoscopía, observar su comportamiento durante la reproducción. Son animales que la mayor parte de su vida son solitarios. Cuando son juveniles se les ven cardúmenes, además se ven juntos en época de reproducción, de ahí el resto de su vida es individual. Tienden a ser animales nocturnos, en el día pasan el mayor tiempo refugiados en alguna grieta o caverna, ya sea de los corales o las rocas, en espera de que la iluminación del sol desaparezca. En los primeros momentos de la noche saldrán a comer, pero pasan toda la oscuridad nadando, exhibiendo una postura casi inmóvil. Se alejan muy poco de su guarida y por lo general las espinas apuntan hacia la entrada de esta, con el fin de que si son emboscados, despisten a los agresores. No se ha estipulado un territorio por individuo, pero como les dije, se alejan muy poco de su guarida, sobre todo cuando viven en los corales, ya que hay muchas especies, de las cuales algunas son su alimento, por lo que es apenas algunos metros cuadrados. Tienden a ser muy territoriales ya de adultos, sobre todo entre los machos, donde pueden picarse con sus espinas. Es pésima idea para una persona agarrarlos, ya que pueden ser mortales, esto por su veneno. Al clavarse sus espinas provocan un dolor extremo en la porción afectada, entumecimiento, náusea, vómito, fiebre y dificultad respiratoria a los pocos minutos, que puede durar varios días. Ocasionalmente pueden desencadenar parálisis temporal e inclusive la muerte, por lo que hay que tener cuidado al acercarse a ellos, ya que tienden a ser muy agresivos y con solo aproximarse lo pueden interpretar como una agresión y se defenderán. Su principal sentido es la vista. Ellos se comunican con señales visuales, ya sea un movimiento específico o alzando sus apéndices espinosos. Además, le ayuda a detectar su alimento y depredadores. También su color puede cambiar dependiendo su estado de ánimo. Si detecta otro congénere, el dominante se tornará más oscuro, para que el otro salga nadando antes de que lo empalen, siendo la vista su principal sentido, seguido de su tacto. Son sensibles a las vibraciones dentro del agua, y con sus branquias recogen las sustancias químicas, así que llegan a oler. En su región son depredadores muy importantes, principalmente se alimentan de crustáceos, pero también algunos invertebrados y peces de menor tamaño.
Hasta llega a haber canibalismo al consumir congéneres juveniles, siendo hábiles en el arte de cazar, ya que al acechar alzan sus aletas pectorales con el fin de mezclarse con el entorno, ya que sus colores se pueden mimetizar con la coloración de los arrecifes, ya sean de las rocas, las algas o las ramificaciones de los corales, para después atacar con un movimiento rápido de su boca. Estos pueden provocar un desequilibrio en las porciones donde son exóticas, ya que consumen a los peces que son beneficiosos para los arrecifes y corales. Se desconoce muchos ámbitos de su reproducción en vida silvestre, pero se ha visto que tienen una alta tasa reproductiva, ya que pueden tener descendencia una vez al mes y en cantidades industriales. Son polígamos, es decir, su sistema de reproducción no se rige por una unión, sino por disponibilidad y competencia, o sea, ver quién es el que gana, pero por lo general lo hacen con los congéneres cercanos. Las hembras comenzarán a producir huevos en su interior, y cuando el macho las corteja, para demostrar que son óptimos, estos se mostrarán sumamente agresivos con los intrusos y competidores, que es donde son más peligrosos y también sirve como atractivo. Como cortejo, los del sexo masculino se vuelven más opacos y sus franjas son menos visibles. Al contrario, las hembras se vuelven más brillantes para ser mucho más visibles, donde ambos nadarán en círculos y comenzarán a descender. La hembra comenzará a desovar y a colocar su descendencia, alrededor de 2.000 a 15.000 huevos, para que el macho los fertilice, por lo que su fecundación es externa. Les toma 36 horas a los huevos en eclosionar, demasiado rápido. No todos los huevos serán viables y muchos de los que nacen serán comidos por otros animales, ya que están solos en el momento en el que son fecundados, donde tendrán que comer para comenzar a crecer y protegerse. Al poco tiempo sus espinas producirán veneno, y ya será un disuasivo para que no sean devorados. Hay pocos estudios de su tiempo de madurez, pero se calcula alcanzan su máximo tamaño a los 2 años. También se desconoce su expectativa de vida en estado silvestre. Algunos los citan de 10 a 15 años. Tiene muy pocos depredadores que se atrevan a comerlos, ya que son sumamente peligrosos y un bocado fatal. Además, utilizan un nado lento y el mimetizado para disminuir los riesgos, pero algunos peces y tiburones de arrecifes tienen la osadía de comerlos, sobre todo recién nacidos. Mientras que en cautiverio también es un poco desconocida su expectativa de vida, pero también ronda entre los 10 a 15 años. Por lo general se buscan como animales de compañía para los acuarios domésticos, ya que son muy hermosos por su forma y su veneno agrega un extra de misticismo para que se busquen. No se recomienda mezclar estos peces de agua salada con otros, ya que tienden a ser territoriales y a matar a los demás. Se encuentran en preocupación menor, ya que su alta tasa reproductiva y que son poco cazados los mantienen en una población muy estable. Tal vez su único problema es que se les tiende a traficar como mascotas, pero a pesar de eso ellos generan muchos problemas. Se les consideran plagas en algunos lugares, ya que fueron introducidos y se adaptaron excelentemente a otros mares, como en el Océano Atlántico. Además, están creando un desastre ecológico, ya que consumen muchas especies benéficas para los arrecifes, y al ser sumamente venenosos, casi no tienen depredadores. Aún más, son un peligro para los turistas y buzos, ya que al ser muy territoriales, atacan sin ninguna razón. Se le considera que es el segundo pez causante de los envenenamientos en el mundo a personas, por lo que deben de tratarse con mucho respeto, y buscar una forma de sustraer a los especímenes que no viven de forma natural donde se encuentren. Su rol es la de ser un depredador y controlador de otras especies. Las crías son un alimento para animales acuáticos. Además, para el ser humano, son muy cotizados por los acuaristas, y es un atractivo turístico importante en el Pacífico para ver uno de los peces más peligrosos del planeta. Un pez hermoso y que puede ser muy peligroso, ya sea por su veneno o por el desastre que pueden ocasionar. Ese es el pez león y ahora lo conoces. Si te gustó el video, deja tu like para que más personas conozcan a este pez. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Su ayuda es tan potente que inactiva el veneno del pez león. En esta parte podrás aprender del pez luna, uno de los más grandes del mundo. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.